Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Una mujer observa cómo su hijo pequeño ayuda a un vagabundo en el parque, y acercándose a él, descubre que Stephanie Walker era una madre soltera con un hijo. Era una mujer alta que perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años, y en ese momento estaba en la universidad, y su hijo tenía 1 año. Desde entonces, tuvo que aprender a ser independiente y a hacer las cosas por sí misma, porque se dio cuenta de que nadie lo haría por ella. Había perdido a todos en su vida. Ahora era solo ella y su hijo contra el mundo. Su hijo, Tom, nació cuando tenía solo 19 años, siendo un estudiante de marketing. Había sido difícil para ella tener un hijo tan joven. Al principio, tuvo el apoyo de mucha gente a su alrededor. Sus padres todavía estaban vivos. Su novio todavía estaba con ella. Y cada vez que estaba exhausta por estar en constante movimiento, la gente a su alrededor no solo se encargaba de Tom, sino también de Stephanie. Estaba muy agradecida, pero ahora sentía que tal vez no había sido lo suficientemente agradecida porque poco después, no solo ambos padres la dejaron falleciendo en el accidente automovilístico, sino que su novio en ese momento y el padre de su hijo también decidieron que esta no era la vida que quería para sí mismo, por lo que también se fue. Durante toda la semana, Stephanie había notado que James estaba un poco distante, incluso hacia Tom. Fue tan abrupto que apenas tuvo tiempo para procesarlo. Stephanie había conseguido un pequeño apartamento porque sabía que sería difícil criar a su hijo de 1 año en un dormitorio con un compañero de cuarto. No es que su compañera de cuarto no fuera encantadora, pero Stephanie no quería molestar a nadie además de Tom, y necesitaba el espacio extra. James apenas había pasado por el apartamento durante toda la semana. Ni siquiera llegó 3 de los 7 días. Parecía una pequeña vista previa de cómo sería la vida si James saliera de la imagen. Y en ese momento, Stephanie no sabía lo rápido que se iba a hacer realidad. Durante la semana, James había decidido ir a una de sus fiestas de hermandad en lugar de pasar tiempo con Tom y Stephanie como lo hacían semanalmente. Regresó al apartamento completamente borracho. Afortunadamente, Tom era un dormilón, por lo que no se despertó. O Stephanie no sabía cómo lidiar con un bebé llorando y un James enojado simultáneamente. Stephanie intentó preguntarle a James qué había sucedido, pero lo único que recibió como respuesta fueron sus gritos, diciendo que ya no quería su vida y que todavía no estaba listo para tener un hijo. Según James, ni siquiera quería tener un hijo hasta que estuviera casado y hubiera alcanzado al menos los 30 años. Así que la llegada de Tom de la nada estaba perturbando sus planes y lo hacía odiar al pequeño, lo que a su vez lo hacía sentir aún más culpable por quedarse. Cuando dijo eso, parecía que el mundo de Stephanie se había detenido allí. Su proceso de pensamiento no tenía sentido, y ella pensó que era ridículo porque estaba borracho. Aún así, también sabía que James solía hablar con franqueza cuando estaba en esas condiciones. Así que esto probablemente era algo que había estado sintiendo durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado sintiéndose así? Ahora sabía por qué había estado actuando tan distante esta semana. No quería estar con ellos. Se sentía obligado solo porque tenían a un hijo juntos. Dios, esto estaba tan mal. No quería volver a verlo. Aún así, también sabía que probablemente no recordaría nada de esto cuando se despertara. Así que hizo lo que tenía que hacer. Llamó a uno de sus amigos para que lo recogiera de su casa y le dejó un mensaje diciéndole que no quería que estuviera con ella por obligación. Si sentía eso, entonces debería dejarlos en paz y vivir su propia vida. También le dejó un mensaje
diciéndole que nunca intentara ponerse en contacto con ella ni con Tom de nuevo. Esa había sido una noche estresante y estaba segura de que en algún momento había despertado a Tom debido a sus sollozos. Él era un niño fantástico, siempre comprendía lo que estaba sucediendo y cómo se sentía su madre. Esa noche, cuando Stephanie estaba en su habitación llorando desconsoladamente, Tom la había mirado fijamente desde su cuna, tendiendo sus manos para que ella lo levantara. Él había frotado su nariz en su pecho e intentó secar sus lágrimas, pero era un bebé, así que, en lugar de eso, le dio una palmada en la cara. Aunque le dolía un poco, rió mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. En ese momento se dio cuenta de que, de ahora en adelante, el uno al otro era todo lo que tendrían, y juró hacer todo lo posible para proteger a su hijo, sin importar cuán grande fuera. En momentos así, se acordaba de su primer amor, Wilson. Habían empezado como rivales, vecinos y enemigos académicos. Suena atópico, pero eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando Stephanie se mudó a un nuevo barrio y empezó en un nuevo colegio, estaba muy segura de sí misma. Eso no quiere decir que no estuviera asustada o nerviosa. Al fin y al cabo, era un colegio nuevo con gente nueva y un sistema diferente. Lo que la hacía sentirse segura era su capacidad para sacar buenas notas en todas las asignaturas. Stephanie siempre había sido una estudiante excelente. Era conocida por eso, y no iba a renunciar a hacerlo solo porque se había mudado a un sitio nuevo, ya que ella tenía un carácter competitivo, aunque no se imaginaba que se encontraría con alguien que sería igual o más a ella. El primer día de clase la sentaron al lado de Wilson, y en aquel momento no sabía que se iban a odiar tanto. Al principio todo iba bien, no hablaban mucho, pero se saludaban de vez en cuando. Sin embargo, cuando llegó la primera semana de exámenes, ambos se dieron cuenta de lo duro que iba a ser todo el curso. Y no eran solo ellos los que se daban cuenta. Wilson estaba seguro de que toda la clase había empezado a hacer apuestas sobre quién sacaría la nota más alta. ¿Quién podría hacer eso? Definitivamente no Stephanie. Era el tipo de persona que se habría quedado en casa viendo Netflix todo el día si hubiera podido. Segura de sí misma, tenía la energía de un Golden Retriever, del que Wilson se enamoró. Así de diferentes eran. Cuando iban juntos a fiestas, Stephanie no tenía problemas para hablar con todo el mundo. Socializar era algo natural para ella, mientras que Wilson solía quedarse en un rincón dando sorbitos a su bebida y sin perder de vista a Stephanie en ningún momento. Empezaron a salir en el instituto durante casi 2 años, antes de romper debido a los traslados a universidades diferentes. Los dos seguían queriéndose, pero sabían que la distancia no funcionaría para ellos, así que decidieron romper. Al principio fue duro. Ambos intentaban vivir sin el otro, pero lo consiguieron. Solo ellos sabían que, incluso después de tantos años, aún no se habían olvidado el uno del otro. El nacimiento de Tom fue desgarrador para Wilson. Sabía que Stephanie lo había superado, pero ¿qué iba a hacer él? Lo intentó todo, pero nada parecía funcionar. Salía de fiesta, llevaba a chicas a casa y hacía deporte. Pero al final del día, cuando se acostaba en la cama, se acordaba de ella y se dormía pensando que ya no la quería. Atormentándose, no sabía que, aunque ella salía con James y que le gustaba de verdad, su primer y último pensamiento del día sería siempre Wilson, incluso ahora. Una vez terminada la universidad, Stephanie volvió a mudarse a casa de sus padres, junto a Wilson, esta vez con Tom. Era extraño mudarse a una casa que antes había estado llena de alegría, pero que ahora estaba vacía, con los recuerdos que decoraban las paredes y el piso, y donde cada rincón le evocaba una parte diferente de la vida que había vivido junto a sus padres. Sin embargo, se alegró de que al menos tuviera la oportunidad de conocer a su nieto antes de que fallecieran.
aunque solo tuviera 1 año de edad. Cuando regresó, supo que Wilson había decidido quedarse allí para ir a la universidad, así que le hizo mucha ilusión volver a verle. Había pasado tanto tiempo que incluso pensar en sus ojos color avellana le hacían sentir otra vez mariposas en el estómago volverlo a ver. Pero no sabía que Wilson ya no estaba viviendo en la misma casa. Se había acercado hasta la casa donde vivían los padres de Wilson para recoger algunas cosas después de instalarse en su casa. Por cierto, se llevó a Tom con ella, sabiendo que no podía dejarlo solo, sobre todo porque no sabía cuánto tiempo quería pasar con Wilson después de todos estos años. Sin embargo, cuando llegó a la casa, los padres de Wilson abrieron la puerta, muy emocionados de verla después de tanto tiempo, e inmediatamente la invitaron a tomar un té con ellos. Ella notó que Wilson no estaba en ninguna parte de la casa y pensó que tal vez estaba fuera haciendo algo. La madre de Wilson notó que Stephanie estaba mirando a su alrededor y pensó que probablemente estaba tratando de encontrar a su hijo. Su expresión se transformó en una mueca sarcástica. La madre le comentó que Wilson no vivía más en esa casa. Él tomó la decisión de dejar a su familia para seguir su vida, a lo que la familia estuvo de acuerdo con su deseo. Stephanie estaba sorprendida ante las acciones del muchacho. El Wilson que ella conocía era muy pendiente de su familia. Normalmente no había forma de que hiciera algo sin tener en cuenta a sus padres. Pero ahora su madre le comentaba lo contrario, así que no tuvo otra opción que estar de acuerdo con ella y convencerse a sí misma de que tal vez el chico que una vez amó había cambiado con el tiempo y que ya no era el mismo. Una sensación en su interior le decía que algo fuera raro, pero lo reprimió enseguida. No era asunto suyo, así que decidió no investigar mucho. Poco después dejó la casa de su amigo y regresó a su casa, sintiéndose un poco decepcionada, especialmente porque quería que su hijo Tom conociera a Wilson. Sabía que se llevarían bien, porque, bueno, ¿cómo no iban a hacerlo? Tom era una versión reducida de Wilson, aunque no sabía muy bien por qué, ya que Wilson no tenía ningún papel en su vida. Ella no le había contado a James lo de Wilson, porque no estaba segura de que se lo tomara bien. En su mente, James habría intentado buscar una forma de echarle la culpa de todo aquello, y estaba segura de que también lo utilizaría como excusa para romper. Al volver a la ciudad, a todos los recuerdos y a la desolación que ahora la rodeaban, quiso que su hijo se sintiera tan seguro y contento como ella cuando era niña. Así que decidió que la próxima semana le llevaría a dar una pequeña vuelta, mostrándole todos los lugares en los que había estado y que representaban para ella recuerdos. Sabía que llevarlo a sitios que tuvieran un valor emocional muy alto para ella serían una buena idea, sobre todo porque quería que él tuviera una experiencia similar y esta ciudad desempeñaba un papel importante en eso. Sabía también que Tom entendería lo que este lugar significaba para su madre, sobre todo porque era un niño empático. Siempre entendía y validaba los sentimientos de los demás, especialmente los de su madre, incluso de niño. Siempre se aseguraba de que ella estuviera feliz y con salud. Tenía la intención de hacerlo lo antes posible, pero al parecer el mundo tenía otros planes para ella. Toda la semana había sido tan ajetreada que apenas había tenido tiempo de respirar por sí misma. Entre que Tom se instalaba en un nuevo lugar y se matriculaba en un nuevo colegio, se familiarizaba con la idea, preparaba la casa y se aseguraba de que tenía toda la comida y los bienes necesarios. Stephanie no tenía ni idea cómo había pasado tan rápido la semana. Unos 8 días después, se dio cuenta de que había prometido llevar a Tom al parque que siempre iba cuando se sentía triste y quería estar sola. También era el parque donde había tenido su primera cita con Wilson, algo que nunca olvidaría. Aquella
había sido la mejor primera cita que Stephanie había tenido nunca, y estaba segura de que nada la superaría. El esfuerzo que Wilson había puesto a la hora de organizar todo había sido más que sorprendente. Pensó que sería un picnic normal, con una cesta de comida y unos bocadillos, pero obviamente, como siempre lo hacía, Wilson superó al máximo sus expectativas. La recogió cuando era hora de salir, vestido con una camisa blanca sencilla y pantalones cargo. Parecía un outfit muy casual para Stephanie. Cualquier cosa que se pusiera le quedaba bien. Ella llevaba un vestido azul pastel, con flores que decoraban la parte inferior. Habían llegado al parque y, la verdad, iban vestidos muy sencillitos. Sin embargo, cuando llegó, se sorprendió al ver lo que Wilson había preparado para ella. La cogió de la mano cuando atravesaron la entrada del parque y la condujo al lugar que había preparado. La parte donde se había colocado la manta de picnic estaba decorada con todo tipo de flores. Una cesta muy elegante con un ramo de flores muy grande la sujetaba. También se había asegurado de llevar todas sus bebidas y aperitivos favoritos, haciendo fotos Polaroid de todo para poder conservar el recuerdo. Stephanie no se lo había contado a nadie, pero seguía guardando esas fotos en una cajita de souvenirs dentro de su armario. Por fin, después de una semana ininterrumpida de trabajo y responsabilidades, Stephanie tuvo tiempo de llevar a Tom al parque y dejarle disfrutar de la calma que una vez tanto apreciaba. Sin embargo, una vez allí, se dio cuenta de que podía ser también una mala idea, porque por muy callado o tímido que sea su hijo, en cuanto ve algo relacionado con el fútbol, sale corriendo hacia el balón sin pensarlo dos veces. Había visto a un grupo de niños más mayores jugando en el parque y le había tirado una vez de la manga antes de acercarse y preguntar si él también podía jugar con ellos. Stephanie le comenta que no pasa nada por ir a jugar, y Tom no se lo piensa y sale corriendo, y así pasa la siguiente hora sentada en un banco bebiendo su leche de caramelo fría cuando escucha sus pasos. Tom corre hacia ella a toda velocidad, completamente sin aliento y con las mejillas sonrosadas, y le dice que hay un vagabundo sentado al otro lado. Tom tiene muchas ganas de ayudarle, pero los otros niños no lo dejan, diciendo que no necesita ayuda y que no tiene casa porque no quiere. Tom dice que no es justo y se queda esperando la respuesta de su madre. Se lo cuenta todo de golpe sin detenerse siquiera a respirar. Stephanie miró hacia el lugar que le había indicado Tom y vio a un hombre que parecía tener más o menos su edad, sentado en un banco. Su aspecto era un poco descuidado y estaba utilizando el teléfono, lo que a Stephanie le pareció un poco sospechoso. ¿Por qué iba a seguir utilizando el teléfono si era un sin techo? ¿Por qué no iba a utilizar el teléfono para conseguir algo mejor, comida o incluso una pequeña habitación para dormir bien por la noche? Dudó mientras Tom la arrastraba hacia el hombre, deteniéndose solo cuando llegaron. Cuando ella se paró frente al hombre, él parecía demasiado avergonzado para levantar la mirada. Eso fue lo que Stephanie interpretó de su lenguaje corporal. Daba la impresión de que intentaba esconderse del mundo y, dada la forma en que los niños hablaban de él, ella tenía la idea de que eso podría ser lo que estaba ocurriendo. Stephanie le saluda y se presenta. Si necesita ayuda, me gustaría ayudarle, le dice al hombre. En cuanto le escuchó la voz, él levantó inmediatamente la vista. Bajó la mirada y vio los ojos de Wilson mirándola fijamente. El mismo Wilson que siempre la había retado en un examen. El mismo Wilson que siempre se había asegurado de que Stephanie persiguiera sus sueños y viviera una vida de la que estuviera satisfecha. ¿Cómo había acabado aquí? Stephanie estaba tan segura de que Wilson iba a tener un futuro brillante que casi la sorprendió hasta tal punto que se desplomó en el banquillo del parque. Stephanie pronuncia su nombre con dulzura y asombro. Le tiembla un poco la voz por la sorpresa y el alivio de encontrarse con el primer amor de su vida. Le pregunta
qué le pasa y por qué está en el banco del parque. Wilson baja la mirada ante su pregunta, se mueve inquieto en su asiento y juguetea con los dedos. Está ansioso y observa a Stephanie. Tenía la costumbre de jugar con los dedos cada vez que estaba ansioso en el instituto, y parecía que ese hábito no había desaparecido. Finalmente, después de muchos ánimos y apoyo por parte de Tom y Stephanie, Wilson los miró a los ojos, dedicándole a Stephanie una pequeña sonrisa. Le confiesa lo mucho que la extrañaba, manteniendo su mirada en ella antes de volver a mirar a Tom. Luego le pregunta si ese niño es su hijo, pero Stephanie nota la tristeza nadando en sus ojos, contándole todo lo que necesita saber sobre la situación. Ella responde afirmando lo que Wilson ya imaginaba. Stephanie se sintió muy orgullosa de su hijo en ese momento. Sabía que la mayoría de los niños simplemente intentarían huir de la situación o se comportarían como si estas personas estuvieran contaminadas, pero su hijo era diferente a los demás. Para Stephanie, todo el mundo es un ser humano, sin importar su apariencia, idioma o circunstancias de vida. Esto fue una de las primeras cosas que le enseñó a Tom, y también se aseguró de seguir la misma regla. Siempre que veía a alguien que necesitaba ayuda, o incluso a alguien en general, nunca se fijaba en sus condiciones, solo si era una buena persona o no. Eso era todo lo que importaba para Stephanie, porque tenía muchas personas en su vida que habían resultado ser malas por dentro, y no quería que su hijo experimentase con eso. Tom probablemente había aprendido la mayor parte de eso de ella, habiendo visto que ella no discriminaba a nadie ni trataba a nadie de manera diferente. Si Tom lo hacía, ella le recordaba que lo único que importa era cómo era la persona interiormente, nada más. Wilson asintió, mirando a Tom antes de darle un pequeño saludo y una sonrisa con los ojos arrugados. Seguía siendo tan guapo y encantador como en sus tiempos de instituto. Sus ojos color avellana parecían brillar al sol. Su pelo rubio estaba despeinado y desordenado, con varios nudos que sobresalían, pero Stephanie pensó que eso solo lo hacía más majestuoso. Su sonrisa nadie podía superarla. Parecía que el mundo entero estaba revuelto y cada vez que él sonreía se convertía en un lugar mucho más feliz y positivo. Para Stephanie, su mundo entero había sido su sonrisa en un momento dado. Solía estar obsesionada con él y verlo de nuevo, incluso en ese estado, la hacía sentir como si se estuviera volviendo a obsesionarse de nuevo. Pero no le importaba. Después de todo, era Wilson. Tom empezó a hablar emocionado, preguntando cómo se conocían y quién era ese chico guapo. Incluso su hijo pensaba que Wilson era guapo. No fue una sorpresa. Comenzó a hablarles de sus amigos en la escuela, sus materias, lo que le gustaba, lo que no le gustaba y cualquier cosa y todo en general. Wilson respondía con entusiasmo a todo lo que le preguntaba, lo que le provocó una sonrisa en el rostro a Stephanie. Pronto, Stephanie sintió la necesidad de hablar con Wilson a solas, sin que Tom interrumpiera su conversación cada 2 segundos. Le dijo a Tom que volviera a jugar al fútbol con los niños y que mamá necesitaba un momento a solas con su amigo. Comprendiendo lo que pedía, Tom salió corriendo sin quejarse e inmediatamente se incorporó al partido de fútbol. Wilson le dice que tiene un hijo estupendo y llama a Stephanie por su apodo, Steph, pero ella, en cuanto oye el apodo con la profundidad emocional de la frase, rompe a llorar. Le había echado mucho de menos y criar a Tom como madre soltera había sido difícil para ella desde el punto de vista emocional y mental, sobre todo porque era muy joven cuando lo tuvo. Se ha enfrentado a muchos prejuicios por ser una madre joven y estar soltera, y nunca ha podido deshacerse de esos recuerdos aunque lo haya intentado. Stephanie le confiesa que lo añoraba todos los días. Su voz temblaba al hablar, pero no podía contener sus emociones. Sin embargo, Wilson le contesta que ya tiene un hijo y a su prometido, y, muy curioso,
le pregunta por qué le echa de menos. Ella se ríe. Stephanie responde que es una pregunta estúpida. Ella lo amaba sin motivo. Si Stephanie lo hubiera amado por una razón, habría dejado de amarlo cuando esa razón desapareció, pero no lo hizo. Simplemente le quería y afirmó que nunca podría dejar de quererle, y ambos lloraron durante su conversación. Aunque habían hablado de seguir amándose, habían problemas más serios que necesitaban ser discutidos. Ella le preguntó en voz baja qué le había pasado, a lo que él respondió bastante tranquilo que le habían echado de casa. Al oír esto, sus ojos se pusieron enormes, con gran incredulidad. Stephanie contó que su madre le había dicho que fue Wilson quien tomó la decisión de marcharse. Él se rió tristemente. Wilson pregunta amablemente si eso es lo que dijeron, pero le parece comprensible, porque a sus padres no les gustaría que les dijeran que estaban en lo incorrecto. Wilson confiesa a Stephanie que no tomó la decisión de marcharse porque no había podido hacerlo por culpa de sus padres. Wilson, entrando en más detalles, cuenta que hizo todo lo que ellos querían que hicieran. Vivió su vida como ellos querían. Sacaba las mejores notas, abandonó a sus amigos porque no le gustaban. Todo lo que hizo lo hizo por ellos. Sin embargo, piensan, es un hijo desagradecido. Se tomó un año sabático antes de empezar la universidad. No podía decidir qué quería hacer y sus padres insistieron en que hiciera ingeniería. Pero esto le afectó demasiado. No quería hacerlo. No quería ser ingeniero. Incluso, durante su año sabático, no dejaban de pedirme que fuera a la universidad, porque les defraudaba quedándose en casa sin hacer nada. Dejó escapar un largo suspiro y continuó. Wilson realmente hacía música. Era lo que quería hacer con su vida, pero sabía que sus padres no lo entenderían, así que no se molestó en decírselo. Al año siguiente fue a la universidad y estudió ingeniería, tal como ellos querían, pero fue agotador para el joven Wilson. Apenas podía sacar buenas notas en la escuela, y esto solo desilusionó aún más a sus padres. Durante su último año en la universidad ya no podía más. No solo su salud mental se resentía, sino también su salud física. Agotado por la situación, abandonó la facultad de ingeniería y decidió dedicarse a la música. Wilson tuvo que volver a casa y sus padres estaban obviamente decepcionados. Él les explicó lo que quería hacer, pero ellos no lo entendieron y empezaron a regañarle al joven en voz muy alta. Pasaron unos meses y sus padres hicieron todo lo posible para convencerle de que volviera a la universidad y se graduara. Era como una rutina diaria para Wilson, hasta que se cansaron. Le dijeron que o volvía a la universidad o se iba de casa. Wilson no tenía intención de volver a permitirlo, así que decidió marcharse. Ha pasado un mes desde entonces. Todo el vecindario está convencido de que se lo merece, y él ha seguido trabajando en empleos temporales para tener un lugar donde vivir. Wilson había pasado por muchas cosas. En opinión de Stephanie, era muy valiente. Hacer algo y luchar por algo que amas puede ser muy duro. Cuando Wilson dejó de hablar, ella se dio cuenta de que sus ojos brillaban sin derramar lágrimas. Entonces le preguntó acerca de su plan y si quería seguir viviendo en el parque, cuando ahora tenía una casa en la que vivir. Le ofreció un lugar en su hogar y le dijo que tenía mucho espacio extra, pero él no estaba seguro al respecto. Insistía en que no quería molestarla y que ya tenía un hijo al que cuidar, así que no quería cargarla aún más con su presencia. Pero ella rápidamente rechazó esa idea y le dijo que era ridículo. Stephanie sabía que Wilson se sentía terrible al respecto. No le gustaba recibir ayuda de nadie y ahora tenía que vivir con alguien sin poder ayudar a pagar nada, lo que le estaba matando por dentro. Así que Stephanie propuso una idea. Le dijo que podía ayudar a cuidar a Tom cuando ella fuera a trabajar, porque ya estaba buscando una niñera. De esta manera, ella podría pagarle por eso o no, si él no quería. Dependía de él. También podía usar la habitación y el espacio para trabajar en más música. Y luego, cuando empezara a ganar, si quería,
podía ayudar con los alimentos y otros elementos esenciales de la casa. Antes de que Wilson pudiera responder a su oferta, Tom corrió hacia ella y le insistió en que se fueran a casa porque estaba agotado. Wilson todavía parecía indeciso acerca de aceptar la oferta, y ella sabía exactamente lo que lo ayudaría a decidir. Stephanie le preguntó a su hijo cómo se sentiría si su amigo se fuera a vivir con ellos a su casa. Aunque ya sabía la respuesta por la forma en que había empezado a hablar con Wilson y estar emocionado por estar en su presencia, sabía que su hijo lo quería tanto como ella. Como ella había esperado, Tom estaba muy emocionado con la idea e insistió en que Wilson viniera a casa con ellos de inmediato. Lograron persuadir a Wilson, así que se levantó, agarró su bolsa de viaje y siguió con los dos hacia su auto. Dentro del coche, sabía que ella y Wilson aún necesitaban hablar sobre todo lo que había sucedido. Era demasiado para dejarlo solo con la charla que habían tenido en el parque. Todavía habían cosas que tenían que hablar, como la forma de seguir adelante y sus planes de futuro. Hacía años que no se veían, así que no les parecía bien que Stephanie empezase a tener una relación con Wilson poco después de conocerlo. No sabían cuánto habían cambiado las cosas, cómo manejarían las situaciones y por lo que había pasado. Bajaron del coche cuando llegaron a la casa de Stephanie, que ahora también era la casa de Wilson. Entraron en la casa. Wilson parecía estar familiarizado con el lugar, ya que había estado en esa casa tantas veces que casi la sentía como su segundo hogar. Pero Tom insistió en enseñarles la casa, y así lo hicieron. Pasaron unos 15 minutos mostrándosela a Wilson, que la conocía al dedillo. Después de la visita, Stephanie llevó a Wilson a su habitación y le dijo que se duchara y se refrescara antes de cenar. Decidió prepararle su plato favorito, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que lo había pasado. Así que se puso manos a la obra hasta que él bajó, con el agua goteando sobre su camisa negra y el rostro mostrando una tierna sonrisa. Estaba tan guapo como siempre. Se sentaron como una familia, comiendo y hablando de todo. Aquella noche, Stephanie y Wilson hablaron sobre todo lo que había pasado y lo que podría pasar en el futuro. Ahora las cosas ya no eran como en el instituto. Necesitaban un tiempo para adaptarse y asentarse antes de pasar a la siguiente fase de sus vidas. Decidieron que no era una buena idea que iniciaran una relación y que tendrían que conocerse y pasar tiempo juntos antes de que esto ocurriera de forma natural. Sin embargo, aunque no fueran novios, cualquiera que los viera pensarían que llevaban años juntos. Había una sintonía tan intensa entre los dos que era imposible que pasaran desapercibidos. Incluso Tom se había dado cuenta y le había dicho a su madre que estaban bien juntos, así que sabía que contaba con la aprobación antes de decidir nada. Ese era uno de los temores de Stephanie. Sabía que quería a Wilson y sabía que a Tom también le gustaba, pero no estaba segura de cómo reaccionaría si empezaba a salir con Wilson y si Tom aceptaría involucrar a otra persona en sus vidas. Así que, al oír a Tom decir esto, fue como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Un par de meses después, Stephanie estaba en la cama, compartiéndola con él a pesar de que le había dado su propia habitación. Estaba frente a su portátil y trabajando en las tareas que su nuevo trabajo requería, cuando sus ojos se desviaron hacia el rostro de Wilson, tan sereno y hermoso como si nada malo hubiera ocurrido en su vida. Al mirar su rostro, le vinieron a la mente muchos recuerdos diferentes que había tenido con él en los últimos meses, y también con Tom. Esperaba que siempre tuviera este aspecto, relajado y satisfecho con su vida. Como por ejemplo, una vez que Tom los había encontrado los dos en el salón viendo una película. Antes de decirles que necesitaba ayuda con los deberes de matemática, los dos habían estado dispuestos a ayudarle de inmediato, pero por alguna razón sus respuestas habían sido diferentes. Como estaban en su ambiente, volvieron a mostrarse competitivos y empezaron a discutir sobre quién había dado la respuesta correcta.
Volvieron los comentarios sarcásticos de antes, pero con un toque de diversión en la voz y los ojos brillantes de picardía. Al final, Wilson dio la respuesta correcta, dejando a Stephanie refunfuñando en cada rincón, negándose a hablar con ninguno de los dos. Esto llevó a Tom y a Wilson a declarar una guerra de cosquillas a Stephanie. Wilson se puso inmediatamente a su lado, abrazándola y dejándola que gritara todas sus frustraciones sobre su hombro. En ese momento, él había sido un verdadero consuelo. O aquella vez que llegó del trabajo estresada al máximo y se encontró la cena lista, toda la casa limpia, ni una mota de polvo en los muebles, y casi lloró de alegría. Incluso cuando los tres estaban agotados, Wilson había llevado a Tom al parque de atracciones mientras Stephanie se había ido a trabajar, y los tres habían llegado exhaustos y cansados. Normalmente, Stephanie quería que Tom comiera comida casera, pero Wilson la convenció de que estaba bien tomarse un día libre y pedir comida para llevar. Aquella noche habían comprado comida china, suficiente para alimentar a una familia de 6 miembros, mientras veían todo tipo de películas que Tom insistía en querer ver, aunque los otros dos no las encontraban interesantes. No obstante, actuaron como si tuvieran que hacer feliz a Tom y se durmieron acurrucados bajo una manta. Todo había ido de maravilla hasta entonces y seguía yendo tan bien que los tres estaban felices y satisfechos con sus vidas. Finalmente, Wilson le había pedido a Stephanie que se casara con él, arreglando una propuesta que la había dejado sin palabras, porque lo merecía y más. Por supuesto, Stephanie había aceptado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Se sentía la persona más feliz del mundo y esperaba que siempre fuera así de fácil y cómoda. Pero sabemos que en la vida no siempre va como nosotros deseamos. Una mañana se despertó y encontró un mensaje de James. ¿Cómo era posible? La última vez que se había puesto en contacto con James había sido la semana siguiente a su ruptura. Él había insistido en que quería hablar con ellos antes de pasar a la siguiente fase de sus vidas. Stephanie se había mostrado increíblemente recia a aceptarlo. Poco a poco siguió adelante e intentaba sacarse esos recuerdos de la cabeza, pero sabía que resurgirían si volvían a encontrarse. Al principio se negó, diciendo que tenía que cuidar de Tom, pero James insistió en que quería ver a su hijo por última vez. A Stephanie le pareció extraño que dijera por última vez, como si no tuviera intención de volver a participar en la vida de su hijo. Debería habérselo esperado, pero seguía sorprendida. ¿Cómo podía alguien pensar que había tenido un hijo y no preocuparse lo suficiente como para pasar tiempo con él o incluso cuidarlo desde la distancia? Cada vez que miraba a Tom, sentía que un inmenso sentimiento de amor le inundaba hasta las venas. Haría cualquier cosa por mantener al niño feliz y sano, aunque eso significara sacrificar su propia vida. Recordó el momento que le había comentado que se había quedado embarazada, y él le contestó que no quería el niño. Cada vez que ella le decía que sería difícil cuidar sola de Tom, su respuesta era: déjalo en el orfanato, que era posible empezar de nuevo, tener una nueva vida y, por supuesto, ser prudente en esta nueva aventura. ¿Cómo podría decirle eso? ¿Cómo podría dar a su hijo en adopción cuando era perfectamente capaz de cuidar de él? Stephanie rechazó instantáneamente la idea y se levantó para salir de allí. James trató de detenerla, persuadirla para que lo pensara mejor, pero para ella no había nada que pensar. Ya estaba decidido. Este era su hijo y ella se encargaría de él. No había forma de que James la manipulara para que entregara a Tom a otras personas. Antes de irse, le dijo a James que nunca más volviera a contactarla, porque Tom estaba por encima de todo para ella. James había logrado mantener esa promesa durante alrededor de 11 años. Entonces, ¿por qué estaba de repente enviando mensajes de texto a Stephanie después de todo este tiempo? ¿Qué motivo tenía? Ni siquiera vivía en el mismo lugar.
Su casa estaba en la ciudad de Miami, mientras que ella estaba en Montana. Se levantó adormilada y abrió el mensaje de texto. Su respiración se detuvo en cuanto lo leyó. Se dio vuelta y sacudió a Wilson en un segundo, diciéndole que se levantara. Él escuchó la urgencia en su voz e inmediatamente se sentó, preguntándole si estaba bien y si algo había sucedido. Ella estaba demasiado impactada para responder, así que le empujó el teléfono en la cara, dejándole ver el mensaje de texto por sí mismo. James le escribía a Stephanie que estaría en Montana en una semana y que deseaba ver a su hijo. James le confiesa que estaba listo para ser un padre para Tom y que quería llevárselo con él un par de meses. Le pidió a Stephanie que se reunieran para discutir sobre eso. Ella observó cómo los ojos de Wilson recorrían el mensaje de texto, pasando de la confusión al shock y luego a la ira. Su ira hizo que Stephanie llorara aún más, por lo que él se obligó a calmarse, tomando a Stephanie en sus brazos y prometiéndole protegerlos a ambos, asegurándole que no dejaría que James se llevara a Tom lejos de ella. Ella respondió a James diciéndole que no quería encontrarlo y que no tenía derecho a llevarse al niño consigo, no cuando lo había abandonado durante años. Los siguientes días fueron realmente estresantes para ambos. James seguía enviando mensajes de texto y llamando, tratando de persuadir a Stephanie para que al menos se reunieran una vez y le dejara ver al niño. Y aunque podría haberlo bloqueado y terminado allí, no lo hizo. Conocía las razones de sus acciones, pero todavía quería encontrarse con él y dejar que explicara por qué había regresado de repente. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Estaba curiosa, pero también asustada. ¿Y si en realidad lograba llevarse a Tom? ¿Y entonces qué? Después de discutirlo con Wilson durante unos días, Stephanie aceptó encontrarse con James, aunque le dijo que lo haría sin Tom, por si las cosas se ponían feas. Decidieron encontrarse en su casa cuando Tom estaba en la escuela. Ella quería que Wilson estuviera con ella en esto. No pensaba que pudiera hacerlo sola. Aún así, Wilson insistió en que podría necesitar algo de privacidad en el asunto, por lo que ambos acordaron que Wilson se quedaría en la cocina, cerca, pero lo suficientemente lejos para no interferir. Aunque Stephanie lo encontraba ridículo, Wilson nunca interferiría en nada en su vida. Se encontraron con James cuando Tom estaba en la escuela. Tan pronto como James vio a Wilson, algo parpadeó en sus ojos, y Stephanie no se sintió segura. Sabía que no era algo bueno. Se sentaron en el sofá de la sala de estar, manteniendo una buena distancia entre ellos, antes de que Wilson fuera a la cocina, diciendo que tenía que hacer algo. Entonces, Stephanie le pregunta a James cómo estaba. Habían estado sentados en silencio durante aproximadamente un minuto, así que pensó en romper el hielo. Durante ese minuto, Stephanie notó que James parecía mucho más viejo de lo que debería, sus ojos acechados por algo indescriptible. Continuaron intercambiando cortesías durante unos minutos, poniéndose al día sobre cómo había sido la vida antes de que surgiera el tema de Tom. James le dijo que finalmente había comprendido lo equivocado que había estado y cuánto lamentaba su decisión. Habló sobre cómo había estado pensando en ella y en su hijo durante un año y concluyó que finalmente estaba listo para ser padre. Stephanie casi dejó escapar una risa al escuchar todo esto y estaba segura de que Wilson también estaba tratando de contenerse. Stephanie estaba tan enfadada que apenas podía controlar su ira que bullía dentro de ella. Se burló antes de mirarle a los ojos y le preguntó qué le pasaba por la cabeza. Le reprochó su ausencia durante más de 11 años y le dijo con firmeza que no le entregaría a su hijo. James se levantó en cuanto escuchó eso y respondió que no olvidara que Tom también es su hijo. Casi gritó, pero ella no iba a ceder, no más, así que ella también se levantó igualando su postura. Stephanie, furiosa, le recuerda y le deja claro que Tom dejó de ser su hijo la noche en la que lo abandonó. Le dice que perdió todos los derechos de llamar a Tom su hijo.
Estaban discutiendo cuando Wilson entró corriendo con una expresión llena de preocupación y se fue directo hacia Stephanie, preguntándole si estaba bien. Ella le dijo que estaba bien, ignorando la mirada que James le estaba dando. Wilson le dijo que recibió una llamada de la escuela de Tom, pues se había puesto muy enfermo. Habían llamado a Stephanie, pero no contestó. Comenta que saldría a buscar al niño y le pidió autorización a Stephanie, a lo que ella le dice que estaba bien, que fuera a buscarlo. Stephanie había dejado su teléfono en su habitación. Gracias a Dios, añadieron a Wilson como contacto de emergencia hace tiempo. Le pidió a James que se fuera para poder ir con él, pero él no se movió, diciendo que quería conocer a su hijo. Se estaban quedando sin tiempo, así que Wilson le dijo que no se preocupara y que él iría a buscarlo y volvería enseguida. Corriendo hacia la puerta principal, agarró sus llaves, se subió rápidamente al auto y se apresuró a buscar a Tom mientras Stephanie y James estaban sentados en la sala. Ella estaba preocupada por Tom y James estaba furioso, pensando que otro hombre era el contacto de emergencia de su hijo. Parecía que había pasado una eternidad antes de que regresaran, y el niño se veía un poco enfermo. Tan pronto como entraron, Stephanie corrió hacia Tom preguntándole qué había pasado. Después de asegurarse de que estaba bien y que probablemente había vomitado debido a un virus estomacal, Stephanie se alejó, diciéndole a Tom que James era un amigo de mamá. Tom saludó tímidamente a James antes de esconderse detrás de Wilson. Acariciándolo, Wilson le dijo que fuera a su habitación a descansar y que traería sopa en un momento. Justo antes de que Tom asintiera y subiera las escaleras, le dice a Wilson que por favor no se tardara, pero no lo llamó por su nombre, pues para la sorpresa de todos, lo llamó papá. Los tres se quedaron helados. Tom acababa de llamar a Wilson papá por primera vez. Stephanie miró a Wilson para ver que tenía lágrimas en los ojos. Antes de sonreír y abrazarla, la besó en la frente y se fue a la cocina a preparar la sopa. Stephanie le dice a James que tiene que abrir los ojos y darse cuenta de que ya no es su padre y que debe marcharse. Observando a James darse cuenta por fin de lo que había perdido y de que nunca lo recuperaría. Salió de la casa con los ojos llenos de arrepentimiento, consciente de que otro capítulo de su vida estaba terminando para siempre. Pronto Wilson reunió suficiente dinero para conseguir su propio equipo de música. Empezó a producir, a crear nuevas canciones, a colgarlas en SoundCloud y otras plataformas, e incluso a conseguir que Stephanie tocara en algunas de ellas. Al principio fue un poco difícil. Sus canciones no obtenían el reconocimiento que él quería y casi se había dado por vencido. Sin embargo, Stephanie estaba ahí para animarle y recordarle a lo que había renunciado para cumplir sus sueños. Así que empezó a esforzarse más, sin rendirse. Pronto, tras casi un año o dos de duro trabajo, una de sus canciones se hizo viral en internet. Consiguió más de 1 millón de reproducciones en una noche y lo celebraron. A partir de ahí fue a más. Sus canciones empezaron a recibir miles de escuchas. La gente le reconocía por la calle y empezó a subir discos, a hacer mixtapes e incluso a ser invitado a galas de premios para actuar. Un par de meses después de su éxito, Wilson incluso consiguió que le dieran un premio, y Tom y Stephanie estaban en primera fila aplaudiéndole, con su anillo de compromiso brillando en su dedo mientras aplaudía. Después le invitaron a una entrevista y una de las respuestas que dio Wilson hizo llorar tanto a Tom como a Stephanie, hasta el punto de que la gente que les rodeaba tuvo que darles pañuelos. A Wilson le preguntaron qué le motivaba para seguir trabajando y seguir adelante, incluso cuando había pasado por tantas cosas en la vida. Wilson agradeció mucho a su familia, pero no específicamente a sus padres, sino a su esposa Stephanie y a su hijo Tom. Los nombró su mayor apoyo a lo largo de su camino profesional y finalizó prometiéndole a su hijo que hará todo lo posible por hacerlo feliz y protegerlo. Luego se volteó hacia Stephanie
y le dijo lo mucho que la amaba. Añadió que gracias a ella, él era un hombre mejor, y le dio las gracias por hacer su vida mejor. Esa noche, los tres estaban acurrucados en el sofá, viendo una de las primeras películas que habían visto cuando Wilson se había mudado con ellos. Todo iba bien, y estaban seguros de que podrían superar cualquier cosa si estaban juntos, y siempre lo estarían. Wilson murmuró un dulce os quiero a un somnoliento Tom y Stephanie antes de caer en un plácido sueño, porque todo lo que había deseado ya se había hecho realidad.